Bueno, vendamos Miami. Ese es el objetivo de esta capacitación, de que se vayan lo más clara posible en cuanto a cuáles son los argumentos de venta y de cómo pudiese ser un proceso. Yeah. En Miami, ¿verdad? Pues hablamos aquí, cuando estamos vendiendo Miami, ¿qué estamos vendiendo? Técnicamente estamos vendiendo el Caribe del primer mundo, muchas personas lo llaman así. Miami es un mercado, como yo siempre lo menciono, tiene que ver mucho con la parte aspiracional. No necesariamente la gente aquí se enfoca tanto en número, no necesariamente la gente acá se enfoque tanto en renta, aunque obviamente sí los hay, pero también está el que viene a Miami apuntando al lujo y al confort, ¿sí? Porque Miami es una ciudad que por lo general la gente, o sea, tiene como un tinte emocional para el latinoamericano y es la puerta del primer mundo, ¿sí? Entonces, cuando tú estás allí es como que te sientes diferente, experimentas sensaciones diferentes porque accedes a un nivel de desarrollo, de cultura, de lujo, que cuando estás acostumbrado, todo Miami no es lujo, obviamente también tiene sus zonas feas y también hay pobreza, como en todas las ciudades hay contrastes, ¿sí? Pero obviamente lo que nosotros estamos vendiendo acá es la parte agradable de Miami. Es una segunda oportunidad para muchos, ¿sí? Muchos latinoamericanos buscan Miami porque se parece mucho a lo que nosotros tenemos de este lado. El idioma que se habla es el español, aunque el idioma oficial es el inglés. Sabemos que prácticamente nadie habla en español. De hecho, por allí hay incluso videos de George Harris denunciando de alguna forma, como de una forma jocosa, cuando una persona norteamericana, o sea, de Estados Unidos adentro, viaja a Miami, que lo atienden en español y la persona no entiende el español, las personas que venden, que asesoran, se molestan. Es como, bueno, ¿cómo que no vas a entender español? Entonces estás en Miami. Entonces, sí, pero esto es Estados Unidos. En fin, es la niña linda de la fiesta, ¿sí? Hay muchísimos destinos, hay muchísimos lugares a donde se puede invertir, pero Miami es algo que por lo general se vende solo. Es muy raro que tú le hables a una persona de Miami y que ni siquiera haya escuchado hablar de ella. Por lo menos alguna referencia tiene, alguna imagen mental tendrá en relación a la ciudad. Entonces el punto de partida es muy diferente vender Miami que vender Detroit, ¿sí? Porque hay personas que Detroit de repente ni siquiera la han escuchado y mucho menos tienen idea de cuál es la dinámica o cuál ha sido la evolución. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos enfrente un cliente permítanme que quiero verificar que en efecto estemos grabando. Listo. Sí está grabando, mire, dice grabación. Ah, pero no estaba compartiendo la pantalla. No, todavía no. Eso es lo que te iba a decir. No estás compartiendo pantalla, pero estás grabando. Compartiendo porque está grabando. Ah, tan bella. Bueno, les repaso acá rápidamente para que vean las imágenes de lo que se supone que ustedes estaban leyendo conmigo. Aquí habíamos quedado que Miami es la niña linda de la fiesta. Y estábamos acá. Entonces, cuando tenemos a un cliente enfrente que dice, a mí me interesa comprar e invertir en Miami, estas son las preguntas por las cuales tenemos que atravesar, no son distintas a las de cualquier otra calificación, pero sí me interesa que veamos, que primero que integremos estas 5 preguntas, ¿sí? Esto es algo que tenemos que tener claro. Cuando yo estoy hablando con un cliente, si yo no tengo un formato, que ahorita les comparto, vamos a leer todos el formato, si yo no tengo ese formato a la mano, yo puedo hacer un anclaje mental con mi mano y digo, yo necesito cumplir 5 ítems, ¿sí? Que es el qué, el para qué, el cómo, el cuándo y el cuánto, ¿sí? El qué es, bueno, qué es realmente lo que él quiere comprar, ¿ya? Voy a abrir acá. Por favor, me confirman que están viendo el Excel. Sí, lo estamos viendo. Listo, Sí. perfecto. Entonces, bueno, ¿qué desea comprar? Entonces, inicialmente solamente estamos en una etapa de recabar información,
¿sí? Una etapa diagnóstica. Entonces, acá simplemente vamos a escuchar lo que el cliente trae, ¿sí? O cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus deseos. Una cosa es lo que él quiere, otra cosa es lo que él puede, pero bueno, partimos del hecho de que hay que entrevistarlo. Entonces, pues obviamente llenamos estos datos personales, pero más acá, más abajo vamos, ¿qué desea comprar? Entonces, ¿qué tipo de propiedad? ¿Sí? Si él quiere una casa, si él quiere un apartamento, si él quiere una propiedad vacacional, si es una primera vivienda, si es una segunda, porque una primera vivienda, ¿cuál es su característica? Es un espacio físico donde él va a estar la mayoría del tiempo. Las características de esa propiedad seguramente son distintas a una propiedad que él compre para vacacionar, ¿sí? Seguramente va a tener cuidado en ciertos aspectos que no tuviese si fuese una propiedad que él va a comprar para rentar. Entonces, es bien importante indagar qué es lo que él quiere, cuál es la tipología de lo que él está buscando y para qué. Entonces, ese para qué es, bueno, si lo quiere para rentar, ¿sí? ¿Qué tipo de renta quiere trabajar? Si es un cliente que es adverso al riesgo, por lo general, y quiere comprar por inversión, por lo general le gustan las rentas largas. Le genera ansiedad saber, por ejemplo, que va a trabajar un Airbnb, que es un cliente, ¿verdad? Un cliente que está rotando, un arrendatario que entra y sale, ¿sí? Que depende de una plataforma. Entonces, cuando el cliente es muy ansioso, mira, no te voy a ofrecer una renta corta, aunque te genere más rentabilidad en números, sea bastante apetecida, no te puedo dar certeza de cuáles van a ser los números, aunque pueda hacer una proyección. ¿Cuál es el destino? ¿Dónde? Igual cada sector dentro de la ciudad de Miami tiene características bien particulares. Por ejemplo, tenemos Brickell, que es el segundo centro financiero de Estados Unidos, después del que está ubicado en Nueva York. Y allí pues hay características bien particulares. No, ahí no hay playa, eso es un centro financiero. Ahí lo que hay son edificios, oficinas, es muy citadino, pero de repente hay que ver qué es lo que está buscando él. Si él lo que está buscando es cercanía a la playa, él lo que ya está buscando es calidad de vida, o él quiere continuar viviendo su vida como ejecutivo. Entonces, realmente dentro de la ciudad hay muchos contrastes y hay que ver específicamente hacia dónde está apuntando él para yo saber cuáles son los proyectos que se adaptan a las necesidades que él trae. ¿Cuánto tiene disponible? Y esto es supremamente importante. Ayer estaba reunida con alguien y me decían, no, es que el cliente quiere comprar y tiene $75,000. Entonces Miami no es un destino para ese cliente, ¿sí? Aunque haya posibilidad de financiamiento, un cliente que ya viene con un monto como tan restringido, tan, tan pequeño, digámoslo de esa forma, probablemente se enrede, por ejemplo, con los costos de cierre, que es el 6% en promedio del monto total de la propiedad. Y aunque te financien la propiedad, ese 6% tienes que tenerlo disponible, además tienes que tener disponible el 30% o el 40%, porque ciertamente podemos gestionar financiamiento, pero entre el 60 y el 70% máximo para extranjeros, ¿sí? Es difícil que le den el financiamiento, es bastante sencillo. Se trabaja porque la hipoteca va aunada a la casa, el respaldo del crédito es la propiedad, no es la persona. Entonces, es bastante posible que le otorguen la posibilidad de pago de ese cliente, ¿sí? Hay otra cosa que le pide el banco, por ejemplo, y es que tenga fondos suficientes para cubrir durante 6 meses el dividendo o la cuota del banco. Entonces es, wow, si viene con un capital ya tan pequeño, meterlo en Miami como tratar de buscarle una opción puede ser cuesta arriba, no solo para nosotras de conseguir la mejor opción para él, sino para él luego poder responder a los compromisos que tienen que ver con la adquisición de esa propiedad. Entonces, otra pregunta súper importante que tenemos que acostumbrarnos a hacer, porque aquí nos caemos muchas, y es cuándo desea hacer él la inversión, ¿sí?
porque el cliente te dice, ah, yo quiero ver una propiedad vacacional en Orlando, siempre hemos querido, es un proyecto familiar, estoy viendo con mi hermano, tenemos $200,000, ¿qué tienes en Orlando? Y entonces salen ustedes, Mile, necesitan una propiedad en Orlando, y hacen todo un movimiento, dejan de atender a los clientes, etcétera, etcétera, porque este cliente viene y supuestamente tiene los $200,000 en la mano y resulta que él quiere hacer esa compra, pero en el 2025. ¿Sí? Entonces, esos son detalles que tenemos que aprender a tener incorporados. Entonces, el qué, el para qué, el dónde. En el cuánto, que era el monto disponible, es súper importante hacerle énfasis a los clientes que si por algún motivo sus fondos no están bancarizados, que en nuestros mercados, en Chile no es tan común, pero en Colombia es muy común, es importante que los fondos estén bancarizados. Si no, para efectos del banco, ese cliente no tiene un peso. Entonces, es supremamente importante que se lo preguntemos. A medida que el cliente nos sienta a nosotras seguras, nos va a dar la información. Si el cliente nos siente a nosotras titubeando, inseguras, como con pena de hacer las preguntas, eso se lo vamos a transmitir al inconsciente del cliente y el cliente no les va a dar la información. Yo les aseguro que yo en una primera reunión me voy con todas estas respuestas. ¿Dónde tiene el dinero? ¿Cómo lo tiene? Yo tengo mi estilo, la idea es que cada uno vaya desarrollando el propio, ¿sí? No quiere decir que el mío sea el que debe ser, sino que es el que a mí me funciona. Pero cada uno debe desarrollar su estilo para que puedan lograr el acceso a esta información. Una pregunta importante cuando se trata de inversión en Estados Unidos es si ya tiene una LLC constituida y si no, ese es el primer paso que tiene que dar antes de comprar, ¿sí? Porque si va a gestionar crédito, la figura que va a quedar como atada al crédito hipotecario es la LLC. Si va a comprar directamente y trae el cash, igualito. Siempre se sugiere que la compra sea a través de una empresa responsabilidad limitada, porque entre los objetivos que nosotros tenemos como agencia, no solamente es poner cercano a las personas oportunidades de inversión rentables, sino también ayudarlos a proteger su patrimonio. Y que la persona compre a través de una empresa es una de las formas más sanas de ayudarlo a él a proteger su patrimonio ante posibles eventualidades X, que pueden haber muchas. Y una pregunta que antes yo no hacía mucho, pero ahora sí lo hago porque esto marca la diferencia en cuanto al manejo que le vas a dar al cliente, y es si actualmente tiene portafolio internacional, ¿sí? Era algo como que yo no tenía en el radar preguntarle si ya tenía otras propiedades, si ya él había experimentado o si alguien cercano había experimentado la compra de una propiedad en Miami o en Estados Unidos. Por lo general, que está viendo la inversión fuera ya tiene un referente. Entonces es interesante saber cuál fue la experiencia, ¿verdad? ¿Cuál es la experiencia que él trae en relación a esa situación? ¿Por qué? Porque si a ese hermano le fue mal, ese cliente que tú estás recibiendo es un cliente postraumático. Quiere decir que es un cliente que hay que rehabilitar, ¿sí? Es un cliente que viene inseguro, es un cliente que viene con muchos miedos, muy precavido, etcétera, etcétera. Entonces, esos son clientes que hay que cuidar mucho, que hay que darles mucha información, que hay que mantener el canal siempre abierto, etcétera, etcétera. Hay que saber cuál es la situación de él. Y si por el contrario es la primera vez que él está recibiendo el tema de la inversión, también es supremamente importante que él entienda que tú como broker tienes acceso a todo el portafolio, que no es necesario que esté trabajando con diferentes brokers, porque una figura que existe acá, que es distinta a la que nosotras manejamos en nuestros países, es que, por ejemplo, aquí en Colombia, Francia tiene una propiedad, Leibis tiene otra, Ludis tiene otra, entonces los clientes ven unas con Francia, ven otras con Leibis, ven otras con Ludis, ¿sí? Igualito lo que pasa en Santiago. Carla tiene un portafolio, todas tenemos portafolios diferentes. En Estados Unidos todas tenemos acceso al MLS, ¿sí? Entonces esa persona que te está atendiendo tiene acceso a la misma información que pudiese tener cualquiera. Entonces, hacerle entender siempre al cliente que tú puedes ser su filtro,
que tú vas a hacer su embudo, que no es necesario que esté con 50 asesores, porque eso lo que le va a generar es mayor desgaste, más inseguridad y se va a abrumar más, porque cada asesor va a vender lo que considera que es oportuno para él, independientemente de que sea una decisión asertiva o no. Recuerden que dentro de este mercado tenemos asesores y tenemos vendedores. Nosotras somos asesoras inmobiliarias. Nuestro objetivo es vender, pero vender bien, que el cliente de verdad acceda a una propiedad que le va a otorgar beneficios, ¿sí? No nos interesa meterle por los ojos nada porque nosotros tenemos producto de más, ¿sí? No es el típico vendedor que dice, bueno, yo tengo que vender sí o sí este proyecto que está en el Doral, que no tiene vista, que es terrible, que los vecinos son con, problemáticos, conflictivos, porque no tengo nada más y tengo que ver cómo disfrazo esto para salir adelante con la venta. No es nuestro caso y eso nos pone a la delantera de muchísimos asesores que están trabajando hoy por hoy en Latinoamérica. Preguntas hasta esta primera parte del financiamiento, de la calificación. Por ahora no. Dime, Carlita, no te escuché. Porque por ahora no, estoy pensando, pero que por ahora no se me ocurre nada. Me di que vaya pasando. Entonces, ahí. Preguntas. ¿Cuál es el porcentaje de financiamiento que podemos obtener en Miami para los clientes? 30%, 70%. 70% máximo, ¿ya? Y ahorita vamos a ver el tema de las tasas. ¿Alguna pregunta en cuanto a la calificación? Del qué, el para qué, el cómo, el cuándo y el cuánto. Está súper claro cómo debemos ir enrumbando la conversación para traer esa información. Bueno, aquí hay una. No, pues así con ese Excel de esa forma, Mile está bastante, ¿cómo te diría yo? Sencillo, ¿ok? De entenderlo. Porque sí, es como la ruta, ¿no? Que debemos llevar para trabajar al cliente. Exacto, esa es la ruta de tu conversación. Y mientras no la tengas integrada mentalmente, pues está bueno tenerla enfrente. Por ejemplo, yo cuando hago asesorías, yo estas preguntas las tengo integradas, pero como igual después me cuesta recordar las respuestas, porque uno no atiende a un solo cliente, entonces está bueno igual ir llevando el registro de cada cliente. Y algo que coloqué acá, que antes no tenía, es las conclusiones, ¿sí? De esa primera reunión. ¿Cuáles son los compromisos? Por ejemplo, yo quedo de acuerdo con el cliente que le voy a enviar esto, no sé, lo que él me haya pedido o lo que yo le haya pedido a él, que también es importante, y la fecha de la próxima reunión. Es importante tomar nota de todos esos temas, de manera que cuando nos sentemos de frente nuevamente con el cliente, podamos tener una consecutiva y no estemos de repente inventando. Cosas que me pasaban a mí, que yo hacía la llamada y el cliente me decía, tengo tanto, y después entonces yo no me acordaba si eran 25,000 o 250,000. Entonces, o lo anotaba en un papel cualquiera y después no conseguía el papel, ese tipo de cosas. Entonces, es chévere trabajarlo en el Excel y la idea es que pues todas trabajemos con el mismo formato para que en algún momento, si yo, por ejemplo, mire, necesito apoyo con este cliente, yo te diga, pásame la ficha y yo pueda ver esto y automáticamente ya yo estoy contextualizada y estamos hablando el mismo idioma y es más fácil para que avancemos. Entonces, eso creo que nos puede ayudar. Gracias, mi querida Francia. Unos puntos aquí que les traje que son como palabras técnicas de vender en Miami. Pues rentabilidad en todos lados la trabajamos, sin embargo, yo sé que hay muchas personas que no saben aún calcular rentabilidad y en este momento vamos a hacer un ejercicio bien sencillo, ¿verdad? Para que podamos saber cuál es el porcentaje de rentabilidad que me arroja una propiedad en ejercicio. Entonces, por ejemplo, tengo una propiedad X que me costó $300,000. Vamos a hablar de $300,000 por hablar de un promedio cualquiera. Y la renta de esa propiedad es de $1,200, ¿sí?
Entonces vayan tomando nota. $1,200 es la renta mensual. ¿Sí? El precio total de la propiedad es de 300. Resulta que si yo calculo en este momento la rentabilidad, esa rentabilidad no es real porque no estoy descontando aún los gastos operativos de la propiedad. Entonces yo antes de hacer esta gestión, antes de hacer este cálculo, debo hacer la proyección de los gastos. Entonces estoy hablando números inventados, ¿sí? Supongamos que los gastos de esta propiedad mensualmente son de $300. ¿Sí? Estamos hablando que realmente el neto que le ingresa al cliente son $900, perdón. ¿Ya? Entonces, ahora sí voy a hacer los cálculos. ¿Qué voy a calcular? ¿La operación cuál es? 900 por 12 meses. ¿Sí? Eso es lo que le entra al cliente. Entonces, vamos a hacer primero esa matemática. 900 por 12 meses. Estamos hablando que el ingreso neto que va a recibir ese cliente por esa propiedad son $10,800. ¿Ya? Para yo poder saber el porcentaje de rentabilidad, debo dividirlo entre el monto total que costó la propiedad, los $300,000 que habíamos hablado inicialmente. ¿Ya? Estamos hablando de que la rentabilidad de esta propiedad es del 3.6%. ¿Sí? ¿Lo vieron? Entonces, repito. Sí, señora. Importante tener en mente el monto total, ¿sí? El costo de la propiedad, $500,000, $1,000,000, lo que sea que haya costado, ¿sí? ¿Cuánto me genera de renta mensual? Pero debo estar atenta a que ese monto ya tenga restado, ya se haya hecho previo el cálculo de cuánto es neto, ¿sí? Importante saber cuánto es neto. Entonces ahí sí multiplicamos esa renta, lo que haya quedado, si quedó $500, bueno, 500 por 12, eso me da 6,000 entre el monto total de la propiedad. Eso es lo que me va a dar la rentabilidad anual. Eso es algo que tenemos que tener siempre en mente, así sea para trabajar mercado local, porque no sabes el cliente que tienes enfrente si es inversionista. A lo mejor tú piensas que está comprando una casa, pero al final cuando indagas un poquito más, él está comprando esa casa, pero él la está comprando para rentar. Entonces, que tú le des ese plus de decirle la rentabilidad es del tanto y que él pueda tener eso como un indicador para tomar una decisión o no, te posiciona a ti como una asesora realmente, ¿sí? No es una persona que está yendo a mostrar una propiedad y que le diga, bueno, esta es la puerta, esta es la cocina, este es el balcón. La idea es que cuando estés con el cliente, de verdad le estés aportando información de valor. Entonces, la rentabilidad se calcula de esa forma, ¿vale? La capitalización, por lo general, se hace una proyección en años basada en la inflación promedio. Como la inflación está fluctuando tanto, por lo general, lo que se hace en este caso, por ejemplo, para lo que tiene que ver con la ciudad de Miami, se están calculando 5% anual. Entonces, si tú estás haciendo un ejercicio de una proyección de 5 años, entonces tú pudieses decir, entre comillas, ¿verdad? Obviamente todo esto son proyecciones, siempre hay que hablarle al cliente de que son proyecciones basadas en los promedios de los últimos 5 o 10 años, que la capitalización puede ser, por ejemplo, en ese caso, del 25%, del 20%. Yo siempre tiendo a ser conservadora con los números y a bajarla. Si me da, por ejemplo, el 25%, yo no hablo de una capitalización del 25% porque de verdad que te posiciona en un punto de expectativa muy alto. Entonces hay que ser cuidadosa con las cosas que decimos, inclusive si estamos basadas en proyección. ¿Ya? ¿Qué es un modelo de rentas cortas y qué es un modelo de rentas largas? Un modelo de rentas cortas está basado en el concepto que nosotras conocemos como el famoso Airbnb, ¿sí? Realmente Airbnb es una de las plataformas, pero como siempre dicen por ahí, el que pega primero pega 2 veces. Entonces, pues el modelo quedó bautizado como Airbnb, pero realmente el modelo técnicamente es un modelo de rentas cortas, donde se apunta, ¿verdad?, a medias en función de lo que nosotros sabemos que va a ser la fluctuación o la proyección que tenemos
de la proyección de turistas, porque puede ser que el mercado sea para turistas, pero también puede ser que sea un mercado que sea netamente de negocios. Por ejemplo, en Brickell, por lo general la gente no va a Brickell por turismo, por lo general la gente va a Brickell por negocios. Entonces, pues los formatos o los destinos para los cuales fueron desarrollados los proyectos pueden ser diferentes, pero al final el esquema de base es el mismo, ¿sí? Publicar en plataformas que administren ciertas propiedades, que estén allí publicadas y que las personas puedan hacerse de este tipo de propiedades por tiempos prolongados. ¿Cuál es el beneficio de trabajar rentas cortas? Que como particularmente la ciudad de Miami tiene una afluencia turística tan alta y por lo general todo lo que tiene que ver con hotelería siempre está copado, entonces se apunta que la rentabilidad es mayor cuando trabajas rentas cortas, porque incluso puedes variar durante el año, ¿verdad? Puede ser que en una época del año la noche esté en $300, pero puede ser que en otra época del año para Navidad esté en 500. Entonces eso obviamente te genera más renta, ¿sí? Si ya tú arrendaste por el año, tú no le vas a decir, bueno, en enero me pagas 800, en febrero me pagas 1200, y, no. O sea, cuando es renta larga es un monto plano para todo el año. Entonces me da más estabilidad, pero obviamente puede que me reste ingreso. Entonces ese es el concepto de rentas cortas y el de rentas largas no es más que lo que nosotros conocemos en nuestros países como los arriendos que se hacen de contrato a 1 año, a 2 años, a 3, a 5, dependiendo de cuál sea el modelo de inversión. Por lo general, si es para temas comerciales, sabemos que las rentas por lo general son a periodos más largos. Y si es habitacional, el promedio es a 1 año. ¿Sí? Entonces, esto es importante hablarlo y hablarlo en los términos correctos, ¿sí? Rentas cortas, rentas largas. Estos datos se los traje porque cuando tenemos enfrente un cliente que conoce la dinámica de Miami, puede que te traigan números que tú no manejes y te quedes como condorito, ¿sí? Entonces, hay un fenómeno que sucedió el año pasado que se llama el Big Freeze, que fue como el gran congelamiento, ¿sí? Que fue como, Miami venía en una situación de crecimiento, después de la pandemia tuvo una explosión brutal, que ahorita lo vamos a ver, pero en septiembre explotó la inflación y fue como un frenazo importante y entonces bajaron las aplicaciones a todo lo que tiene que ver con aplicaciones de crédito, las tasas hipotecarias subieron, la inflación subió y eso obviamente hizo que la gente se detuviese a pensar si era un buen momento o no para comprar. ¿Sí? Eso fue en septiembre del año pasado. Lo rico del mercado norteamericano es que es un mercado muy rápido, muy dinámico y se recupera muy pronto. Entonces, eso pues prácticamente podemos decir que fue cosa del pasado. Si un cliente viene y te dice, sí, pero es que las tasas están altas, no. Las tasas han bajado, la inflación en este momento, estamos hablando enero de 2023, está al 6.5, quiere decir que ha bajado prácticamente un punto 1.5 y continúa bajando, o sea, ya está bastante controlada. Las tasas hipotecarias también bajaron al 6.15 hace exactamente 1 año cuando fue la explosión o el Big Freeze, estaba sobre los 7.60, entonces hay una diferencia importante y las aplicaciones de crédito habían estado en descenso y este último mes aumentaron 25%. Otros factores importantes que indican que la dinámica acá ya está como otra vez cogiendo pulso y otra vez se está moviendo, es que hay más open houses, está más dinámico el mercado, entonces esas son cosas que hay que tenerlas ahí presentes en el momento de conversar con el cliente, porque el cliente te va a decir, sí, pero es que Miami ya no es lo mismo, la inflación, Sí, eso fue una situación bien particular que se presentó el año pasado, pero estamos en recuperación y estos son los números. Entonces, es importante tener siempre los números a mano. Estos números los obtuve del último cafecito. Saben que una vez a la semana en el cafecito hay un balance de números que ellos mencionan allí y es bien importante porque es como ya obtener toda esta información resumida y digerida e incluso interpretada.
¿Cuál es el proceso de compra? Perdón, preguntas en relación a lo que vimos ahorita de términos. Mile, ¿estás mostrando algo en la presentación? ¿Estás mostrando la presentación? Porque es que no se ve. Sí. O sea, estabas hablando ahorita de los números y pensé que estabas mostrándolos, pero, o sea, te vemos a ti. Bueno, acá están los números. Ah, ok. Ajá. Perfecto. Acá están los números. Inflación 6.5, tasa de hipoteca 6.15, las aplicaciones de crédito aumentaron un 25%, entonces en general pues un mercado bastante saludable, bastante estable y con mucha proyección al crecimiento en este primer trimestre del 2023. Entonces hablemos del proceso, ¿sí? Este proceso me va a servir a mí para vender cualquier destino. Vamos a hacer el ejercicio, en este caso, con lo que nos convoca, que es Miami, pero si particularmente yo mañana voy a vender República Dominicana, te debo hacer exactamente el mismo ejercicio. Entonces voy de lo macro a lo micro, ¿sí? Indago en relación a la ciudad, indago en relación a la zona y luego en relación al proyecto. ¿Sí? Entonces, bueno, hablemos de Miami. Miami hoy es la Silicon Valley de 1999, pues para las que no conocen tanto del mercado gringo, llamémoslo así, Silicon Valley en la década de los 90, principios de los 2000, fue la que recibió o fue donde se instalaron estas empresas que pues obviamente son una de las más grandes del mundo, Google, Facebook, Apple, Microsoft, Netflix y muchas empresas de tecnología estuvieron como por tradición siempre ubicadas en Silicon Valley, en California, y eso hizo que California tuviese un crecimiento bien interesante, pero hubo un momento, ¿verdad?, que se comenzó a notar mucho más la presión en el proceso de la pandemia, que los precios estaban tan altos que no fueron sostenibles. Y Miami, ¿verdad? El alcalde de Miami vio la oportunidad de generar incentivos para traerse esta gente para acá. Entonces, ¿qué les dijo él? Mire, señor Google, señor Microsoft, señor Facebook, etcétera, vénganse a Miami, que yo les voy a dar incentivos. ¿Cuáles son los incentivos para una empresa de esta envergadura? Obviamente impuestos, facilidades de negociación, sí, que no tengan que llegar como a empezar todo de cero, sino que ya haya un camino andado. Eso fue lo que hizo el alcalde de Miami, y hoy por hoy muchas de estas empresas han ya comprado miles de hectáreas para proyectos a futuro. Quiere decir que en una proyección de 5 a 10 años, probablemente Silicon Valley no sea lo que fue en su momento, ¿sí?, sino que Miami venga a reemplazarlo, ¿ya? Entonces, estos números son bastante interesantes. Esto es del estado de la Florida, no es solamente de Miami, pero 117.7 millones de visitantes en el año 2021 es un número verdaderamente abrumador, porque prácticamente logró reunir a casi todos los visitantes que fueron a Estados Unidos. Ese fue un número bastante importante. Miami es una ciudad donde se mueve por excelencia en el tema de turismo. Uno de sus atractivos es el clima, pues sabemos que la mayoría de los estados de Estados Unidos se mueven a través de estaciones, ¿sí?, como en muchos otros países, pero particularmente en la ciudad de Miami, por su cercanía a lo que tiene que ver con el Caribe, pues tiene un clima bien particular, es más bien caliente, entonces la gente que anda buscando huir del frío consigue en Miami pues una respuesta a esa necesidad, ¿sí? Porque claro, nosotros decimos, por ejemplo, nosotros que vivimos en países latinos, capaz no entendemos mucho eso, pero las personas que han tenido la oportunidad de vivir, incluso las que estamos viviendo, las que viven en Chile hoy por hoy, saben que cuando comienza a arreciar el invierno, de verdad uno anhela un rayito de sol, uno anhela un poquito de calor. Entonces, de verdad que es un argumento importante el tema del clima. Miami es una ciudad muy segura, donde hay mucha calidad de vida, hay muchos programas de exoneración de impuestos en distintos esquemas,
Por ejemplo, esto para mí fue un descubrimiento. El tema de la educación básica y media es muy buena, también tiene buenas universidades, pero sobre todo en las primeras etapas la educación se considera clasificación A y según entiendo se relaja y tal, sino que también es un posible asentamiento para familias, por ejemplo, nuestras familias latinoamericanas. Y también hay mucho turismo de salud. Hay personas que no confían en Latinoamérica, pero tampoco tienen el dinero de irse a operar, pues de repente en Europa o hacer otro tipo de inversiones. Entonces hacen sus inversiones en salud, sobre todo en la parte estética y odontológica, en Miami. Miami pues ha tenido, gracias al tema de la llegada de Google y todo esto, pues una creación de empleos a una escala brutal. Ha incrementado mucho el esquema de rentas cortas, es un mercado dinámico y las estrategias de salida son seguras. Cuando hablamos de estrategia de salida, hablamos de posibilidad de venta. ¿Qué pasa si en algún momento yo necesito vender pronto mi propiedad? El promedio de permanencia en el mercado de una propiedad es de 45 días, ¿sí? A veces fluctúa hacia abajo, pero por lo general no fluctúa hacia arriba. O sea, quiere decir que el promedio real es de 30, pero como hablamos de números conservadores, apuntamos a 45 días. Quiere decir que si una persona tiene una premura económica o por algún motivo necesita salir de su propiedad, ¿sí? O sea, venderla, estaríamos hablando de que en teoría en un mes pudiese estar recibiendo su plata líquida. Entonces eso también es importante y es un argumento de venta bien fuerte. Entonces, bueno, ahí con este paseo vimos la ciudad, ¿sí? Hay que indagar en relación a la ciudad donde nos queremos meter. Una cosa que yo les sugiero es que, así como le decía yo a Margarita cuando se fue a Bogotá, imprime el mapa y trata de tener una lógica de cuál es la dinámica de la ciudad, que hay hacia el norte, que hay hacia el sur, etcétera. Lo mismo, si yo quiero vender Miami, tengo que entender cuál es el movimiento y hacia dónde están las zonas, porque el cliente que ha experimentado Miami te va a decir, bueno, yo lo quiero con vista al mar en la bahía. Entonces tú, bueno, no tengo ni idea, ¿sí? Entonces es válido que no hayas viajado o que si has viajado igual no, es válido que no conozcas porque todas estamos de este lado, pero para eso tenemos Google Maps y la idea es que nos familiaricemos lo más que podamos. Entonces, bueno, Brickell, ¿sí? Es un Manhattan en Miami, es el centro financiero de la ciudad, ¿sí? Está al norte, la gente del norte de Nueva York se está viniendo a vivir a Brickell porque es como lo más parecido a lo que ellos tienen allá. Me corrige mi querida Francia, que es neoyorquina. Ellos que vienen buscando para acá, bueno, impuestos más bajos, mejor calidad de vida, mayor acceso a servicios, porque en Nueva York en este momento está pasando por un momento donde los precios están muy arriba. Entonces, pues la gente está buscando un poquito más de desahogo financiero y bueno, dicen Smart Brickell específicamente, pues me brinda como lo más parecido a lo que ya yo conozco, me siento cómodo y es un lugar donde yo puedo invertir, donde sí puedo pagar, ¿vale? Es una ciudad donde existe un concepto que se llama walkability, que no existe en Miami particularmente, porque las distancias en Miami son muy largas, ¿sí? Y el transporte público no es como lo más frecuente que la gente le gusta utilizar, porque ciertamente pues las distancias o los trayectos pueden ser de 2, 3 horas, o sea que igual es mucho tiempo. A la gente le gusta estar en auto, pero en Brickell específicamente, walkability está porque puedes ir caminando a cualquier área, ¿sí? Puedes salir de tu casa caminando, puedes tener una vida en relación a tu entorno, como lo que dicen aquí en Medellín, la ciudad de 15 minutos. Es más o menos el mismo concepto. Puedes salir desde ahí y puedes ir haciendo pues tu día a día, puedes ir construyendo tu dinámica diaria a pie. Entonces, eso es algo que le llama mucho la atención a la gente porque en Nueva York la gente se mueve mucho en metro
y se mueven mucho caminando. Entonces, en Miami era esa distinción, que en Miami sí o sí tienes que tener carro. Pero si vives en Brickell, no necesariamente. La ocupación para el año 2021, las del 2022 aún no están esas cifras, fue el 82%. Esta ocupación de que hablamos, de todo lo que tiene que ver con rentas cortas y mercado hotelero. Entonces, prácticamente, y estamos hablando que en 2021 todavía estábamos en pandemia. Entonces, son números bastante optimistas. Forbes la declaró como la ciudad de mayor crecimiento en Estados Unidos y recoge aproximadamente 15 millones de visitantes al año. Entonces, igual la ciudad de Brickell, ¿sí? Dentro de Miami, pues es una zona bastante interesante para la inversión, ¿ya? Entonces, ahí contextualizamos ciudad, que es lo macro, fuimos a la zona, que en este caso es Brickell, y ahora sí, entonces vamos a pasar a un proyecto, ¿sí? Esto sería como el recorrido que deberíamos estar haciendo. Entonces, Smart Brickell, ¿ya? Aquí les voy a abrir bueno, vamos a leer esto antes de abrir el enlace. Smart Brickell es un proyecto que tiene como característica que te permite mezclar o combinar rentas cortas y rentas largas, o lo puedes ocupar para vivir. No hay limitaciones. Algo que tenemos que entender es que el mercado norteamericano está muy regulado y hay proyectos donde te dicen, puedes rentar 2 veces al año. Puedes hacer 2 rentas de 6 meses. Puedes hacer 3 rentas de 4 meses, pero ahora están estos nuevos proyectos que están destinados a el concepto rentas cortas, Airbnb. Entonces, aquí puedes hacer una mezcla de lo que más te convenga. Puedes vivir un tiempo, puedes rentar otro tiempo, lo puedes administrar tú. Cuando habla de cualquier plataforma, es que te da libertad de que lo administres tú y que puedes estar publicando en estas plataformas comerciales, Booking, Airbnb, no sé, Despegar, etcétera, etcétera. Cualquier plataforma comercial que tenga como objetivo promover este tipo de propiedades. Entonces te da esa libertad de que lo puedas trabajar así, porque hay que hacer la distinción, por lo mismo, porque hay proyectos que no te permiten eso. Hay proyectos, por ejemplo, todo lo que nosotros tenemos en República Dominicana son rentas cortas, pero la administración es exclusiva del desarrollador, ¿sí? Ellos no le sueltan la administración a nadie. ¿Por qué? Porque les da miedo que alguien no administre correctamente y eso genera un impacto negativo en los reviews, que los reviews son esos feedback que se colocan luego que tú disfrutas de la estadía. Entonces, ese típico de, por favor, indíquenos cuál es su calificación. No, terrible, me fue mal, el host fue patético, nunca apareció, llegó tarde, etc. X, Y, Z, eso le baja la evaluación o calificación a todos. Entonces, hay que hay que conocer el concepto y manejar cuáles son las dinámicas de cada uno. Smart Brickell específicamente ofrece un leaseback program. ¿Qué significa eso? Esto es lo que nosotros conocemos en Chile como arriendo asegurado por 2 años, ¿sí? Es un programa de arriendo donde ellos te ofrecen una rentabilidad del 7% anual, ¿sí? Tú le otorgas la administración a ellos de la propiedad durante 2 años, haces un contrato y ellos mensualmente te depositan o te pagan el 7% de la rentabilidad que te corresponde, proyectando el 7% anual, pero tú no tienes nada que ver con la administración de la propiedad y pudieses disfrutarla previa coordinación, ¿sí? Otro super beneficio de comprar estas propiedades de rentas cortas es que la mayoría vienen 100% amobladas, en este caso no es distinto, están amobladas, por lo general son con líneas de diseñador, o sea, son cosas de muy buen gusto. Ahorita vamos a ver en la página más o menos cómo es el proyecto, y está ubicado a 2 cuadras del Brickell City Center, que pues es el corazón comercial y financiero de Brickell. Vamos a ver el proyecto.
¿Preguntas en relación a cómo llegamos acá? Mile, ese 7% de rentabilidad es ya o sea, es ya descontando todos los costos operativos, inclusive la administración si decido, si un cliente decide ese programa de leaseback, ¿sí? Sí, ya están incluidos todos los gastos, o sea, eso es lo que tú vas a recibir neto, 7%. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, bueno, acá tenemos Smart Bricker. ¿Cuáles son los beneficios de que nosotros vendamos proyectos? Bueno, primero, que no tenemos problemas con ir a tomar la fotografía con los dueños. Que los renders pues nos permiten trabajar de una forma estética linda, ¿sí? No es lo mismo que yo proyecte esto a que proyecte pues lo que sabemos que nos pasa muchas veces en nuestro mercado de usados, que por más que querramos hacer un buen trabajo, pues a veces la propiedad no da, o a veces el dueño no colabora. Eso nos pasa mucho y bueno, trabajar con propiedad nueva pues te otorga ese beneficio, ¿sí? Entonces pues veamos acá, por ejemplo, cuáles son las amenidades de este proyecto. Tiene un rooftop lounge, ¿verdad? Fíjate que dice pues ascensor de residencia, plaza de comida con asientos libres, ¿sí? Tiene un parque privado. Es más o menos, esto sería como más o menos la vista de una de las entradas. Son 3 torres, la que se está vendiendo ya es la tercera torre, ¿sí? Hay piscinas estilo resort, que quiere decir que obviamente tienes tu concierge, entregan tu toalla, etcétera, etcétera, independientemente de que sean conceptos que se manejen para la metodología de rentas cortas o para el esquema de rentas cortas. Igual se maneja, o sea, la administración igual es estilo hotel, ¿sí? Está el que te ayuda con la toalla, está el que te abre la puerta, o sea, igual es de esa categoría, ¿sí? No es que es un edificio donde hay un conserje en la puerta y cada quien pues resuelve como quiere, como pasa en nuestros países y en nuestros edificios. Pues acá igual funciona como esquema hotel, con la diferencia de que, bueno, de que la administración puede ser particular o la puedes hacer con el mismo edificio, o sea, con el mismo desarrollador de Smart Bricken, que en este caso es el que cuando aceptas el programa del Leaseback Program, lo va a hacer. Tiene un centro de fitness, espacios de cowork. Estos son los renders. Lo bueno de esto es que como es una tercera, estas son las vistas, ¿sí? Desde el bar que está en el techo, que las vistas son hermosas. Acá pueden descargar el folleto, igual de todo esto. De todo esto tenemos la foto sin logo, con logo, como la querramos, ¿sí? Rentar a corto plazo, aquí aplica, aquí te habla de la ubicación. Te muestran planos. Entonces realmente ya estas están vendidas. Lo que está disponible es la torre 3. Hay que buscarla acá, pero si no, igual la tenemos en el drive. La galería. Aquí podemos ver cómo está el nivel, pero ya tiene años en Brickell, tiene años en Miami principalmente. Y bueno, aquí tenemos todo lo que son las visuales del proyecto. Los apartamentos comienzan en 380, si no recuerdo mal, sí, 380, eso sería un tipo de estudio. Hay que hacer una salvedad cuando estemos hablando de tipo estudio, porque por lo general, algo que yo tampoco manejaba es que yo decía, bueno, ¿cuál es el más económico? 380. Entonces yo promovía ese. ¿Qué pasa? Que las propiedades cuando son tipo estudio, los bancos no las financian con la misma facilidad. ¿Por qué? Porque son más difíciles para arrendar, ¿sí? Porque son más pequeños. Entonces, esos son como detallitos que uno va aprendiendo en la práctica que tenemos que tener en cuenta. Si el cliente necesita financiamiento,
tal vez el tipo de estudio no es el más adecuado para él y hay que entonces comenzar a ver propiedades por encima de los 420, que es lo que cuesta el de un dormitorio, un baño. ¿Cuáles son los beneficios de vender preconstrucción y específicamente de vender Smart Brickell? Que adicional a todo lo que ya vieron, que es un proyecto lindo, que es un proyecto que tiene flexibilidad de rentas, que está muy bien ubicado, que está en precio bastante por debajo de la media de este tipo de proyectos, porque es el más económico que hay en este momento en Brickell, ¿sí? Tenemos Lofty, pero Lofty comienza en 450, entonces pues varía ahí el tema. Tenemos acceso al in-house agent, que no es más que el asesor que está en planta, ¿sí? Tenemos acceso directo con ella, o sea que si necesitamos mandar a un cliente o necesitamos hacer un Zoom con ella, lo podemos hacer. Yo tengo su WhatsApp, simplemente coordinamos, agendamos y nos sentamos con el cliente. Obviamente, pues nadie mejor que ella para vender ese proyecto porque lo vive a diario, ¿sí? Y tiene, ya ha vivido las 3 torres. Entonces eso también, por supuesto, le da una expertise mayor. Otra cosa de trabajar con este tema de vender proyectos es el tema de las comisiones, ¿sí? Hablamos de que a ustedes netos les queda aproximadamente el 3% del monto total de la venta. Estamos hablando de que si es una propiedad de $400,000, son alrededor de $12,000. Algo que sí es distinto en estas ventas es que como el vendedor hace el comprador, perdón, hace un programa de pagos en el momento que hace el enganche o hace la reserva de la propiedad, ¿verdad? Por lo general se paga 10, 90, 10, dependiendo, hay varios esquemas, ¿sí? Por lo general se reserva con el 10% y ahí comienzan a hacer los pagos. Entonces, también cuando se negocian las comisiones, también se recibe por cuotas. No se recibe el 100% en la reserva, no se recibe el 100%, no. O sea, se va recibiendo a medida que el cliente va desembolsando. Entonces, pero como estamos hablando de que son ingresos en dólares, yo creo que para todas es igual de atractivo y que si me entran 3,000 ahorita y 3,000 en 6 meses y 3,000 el otro mes, pues todavía me quedan 3,000 para el otro año, entonces incluso puedo decir que tengo un ahorro en dólares ahí bien interesante. Entonces eso, mis queridas niñas, a grosso modo, es la forma de vender Miami. Hay muchísimos proyectos, pero sí es importante que antes de ponerse a estudiar proyectos se involucren bien con la terminología, se involucren bien con el tema de la ciudad y posterior a ello pues escojan unas 2 o 3 zonas y digan, bueno, de Brickell voy a trabajar o solamente voy a trabajar Brickell y voy a trabajar estos 3 proyectos, también es válido, o voy a trabajar uno de cada zona. O sea, cualquiera de los esquemas son válidos. Lo que les quiero hacer ver es que sí o sí hay que involucrarse con la información, porque aunque ustedes me lo traigan a mí y yo pueda decantar un poquito mejor o lo podamos sentar con el in-house agent y el cliente lo vaya a ver con mayor detalle, es importante que en esas primeras conversaciones que el cliente tiene contigo perciba de tu parte cierto dominio del tema, ¿sí? Porque tú fuiste la cara visible, tú eres tú eres la encargada de generar la confianza, ¿sí? Mi compromiso, ¿cuál es? ¿O cuál es mi desafío? Poder satisfacer la expectativa del cliente, incluso superarla, ¿sí? Pero ya la puerta de entrada fueron cada una de ustedes, ¿sí? Él tuvo un contacto con Leivis, tuvo un contacto con Ludy, con quien haya sido. Él va a querer hacer algunas preguntas previas, ¿sí? Él va a querer hacer, o mínimo va a querer tener una conversación por encima, muchas veces testeando, explorando a ver si nosotras conocemos o no del tema. Y si yo estoy completamente perdida, difícilmente ese cliente vaya a llegar a mis manos, ¿sí? Vaya a pasar a una segunda reunión. Entonces, si yo voy a ofrecer Miami, si voy a ofrecer Detroit, sea cual sea el mercado que yo voy a ofrecer, debo primero relacionarme un poco con la información antes de poder avanzar
a comenzar a captar clientes, ¿sí? Eso es algo bien importante que Orlando y Daniel acentúan muchísimo en el coaching, y es que, bueno, primero, evalúa tu entorno, ¿verdad? Y si en tu entorno, pues no hay clientes potenciales para el tipo de productos que a ti te gustaría vender, entonces desarrolla una estrategia para poder llegar a él. Pero para yo poder llegar a ese cliente, debo hablarle un lenguaje que sea familiar, ¿sí? Que sea cercano. Entonces, obviamente yo debo haber digerido un poco la información para cuando yo la vaya a compartir, sea lo más fidedigna posible por un lado y lo más entendible posible por otro. Preguntas, mis amores. Gil, una consulta. Mira, que no capté bien lo de la capitalización. ¿Me lo ¿Ya? podrías repetir, por favor? Sí. La capitalización por lo general se proyecta en función de la inflación anual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablamos de que en este momento en la ciudad de Miami la inflación está al 6.5%, ¿sí? Okay. Si yo quiero saber cuánto va a costar mi propiedad el próximo año, ¿verdad? Debo proyectarla en función de la inflación, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que pasa con los precios? Hoy, por ejemplo, tú compraste en $100,000, ¿sí? Pero si las propiedades son o sea, el principal activo que se ajusta por inflación. Entonces, si el año que viene la inflación está al 10%, la propiedad ya vale 110, ¿sí? Ok. ¿Sí? Si yo le estoy diciendo al cliente, por ejemplo, que entre a este esquema de negocio y que es un esquema de negocio por 5, por 10, por 15, depende de lo que yo esté, en la estrategia con la que yo esté construyendo con mi cliente, por eso es que cada cliente es un mundo. Pero supongamos que es una estrategia a 5 años, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Proyecto, bueno, si lo que ha subido la inflación ha sido anual el 5%, por decir algo, entonces yo proyecto, bueno, a 5 años debería ser la capitalización del 25, ¿sí? Ok. ¿Me explico? Sí, ya. Pero, eso es como un referente para que tú sepas de dónde salen esos números. Por lo general, el developer te hace la proyección, no la tienes que hacer tú. El developer te dice de una vez, Carla, mira, la capitalización de esto está proyectado al 12% en 3 años. Quiere decir que si él hoy está invirtiendo 100,000, al cabo de 3 años va a tener 112,000. ¿Sí? La va a poder vender en ese precio si quisiera salir. ¿Sí? Es así. No sé si ahora Sí, me lo expliqué mejor. ahora sí. Bueno, de verdad que antes también lo habías explicado bien, pero que hay como un poco... Sí, bueno, a veces lo que uno dice, lo que el otro interpreta, lo que uno quiso decir, etc. Así es. Mira, pregunta, aprovechando Cuéntame. que preguntamos. Mira, ¿se puede hacer Pregunta. financiamientos en sociedades? Es decir, bueno, en Total. principio no sé, claro, así mejor, no sé cómo funciona la creación esta del LLC, pero, por ejemplo, si es mi marido y un amigo que quisieran hacer la compra de un proyecto, ellos podrían hacer, o sea, se puede hacer a través de un LLC o tiene que hacerla o debe ser individual. O sea, porque la No, pregunta... la sugerencia es que si ellos son ellos dos, son dos amigos que dicen, bueno, juntemos nuestro capital y hagamos una compra, ¿ya? La idea es que constituyan la empresa entre los dos, ¿sí? Y esa empresa sea la que gestione el crédito. Como te digo, para el banco, no es tan relevante quién está gestionando el crédito, sino a qué está atada la hipoteca. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué van a ver ellos? Bueno, esta gente va a comprar Brickell. Ok. ¿Cuánto es la renta en Brickell mensual? Promedio. $2,500. Ok. Y la cuota mensual que se va a pagar del banco son 2,200. Listo, está cubierto. Le otorgamos el crédito. ¿Sí? Como en Chile, que el arriendo paga el dividendo. Exacto. Si el arriendo paga el dividendo, te van a dar el crédito. Perfecto. Mira, ¿y cuántas personas como
máximo pueden pertenecer a esa sociedad? No hay límite. Incluso puede ser una sola, o sea, no hay límite de máximo, no hay límite de mínimo, pudiese ser una, pero siempre te sugieren que mínimo 2 para que se repartan las obligaciones. ¿Sí? Claro, claro. No, bueno, pero digo en el caso que, por ejemplo, una pregunta que me hicieron fue que si querían comprarlas como que entre varios, se pudiese hacer Se puede, total. para el movimiento, pues que Sí, eso es crowdfunding. O sea, entre ah, ellos hacen un fondeo, ¿verdad? Y dicen, bueno, somos nosotras 6 y cada una pone 50.000, ¿sí? Para hacer 300, ¿ya? Entonces, entre los otros 6 hacemos o sea, constituimos la empresa, figuramos las 6 como accionistas y vamos a presentarnos ante el banco. Obviamente la gestión la vamos a hacer a través de Mujer Inmobiliaria, pero nos presentamos, no sé, el grupo de las niñas LLC. Entonces, el grupo de las niñas LLC, que es la empresa, es la que va a solicitar el crédito, ¿ya? Pero ok. cada una soporta el crédito. ¿Qué quiere decir? Que como esa empresa está nueva, ¿verdad? No tiene un historial para atrás, porque la acabamos de constituir para este fin. Cuando el banco solicite los documentos, ¿qué es lo que vamos a presentar? Personales. Obviamente, claro, el acta constitutiva de la empresa, pero ellos van a decir, bueno, estas 6 mujeres que están en esa, las niñas LLC, ¿quiénes son? Entonces, bueno, aquí está Carla, que tiene este capital. Hay que demostrar que tenemos por lo menos el 30%, ¿sí? Claro. Más el 6% de los gastos. Entonces, bueno, aquí Carla tiene 5.000, aquí Francia tiene 5.000 y ahí hicimos 50.000 y ahí hicimos los 300, ¿ya? El proceso de la constitución de la empresa es extremadamente sencilla, es como una empresa en un día, más o menos lo mismo. Hay que entregar la documentación, un recibo de servicio, ¿sí? Que no es más que, bueno, ajá, yo vivo en tal lugar, y los extractos bancarios. Para la constitución de la empresa, no importa que el extracto bancario no esté demostrando los 50.000 de fondo o los 60, o no importa el número, ¿sí? Estamos hablando de un ejemplo etéreo ahí, pero que no está mal que hagamos cada una 50 y hagamos una compra. Ok. Y Mile, ¿y este banco o esta empresa que asesora para el crédito Los financiero, créditos. eh, cómo está con respecto a las otras en cuanto a intereses? O sea, te lo pregunto porque la otra vez yo hice el ejercicio con Rafael y vimos esta empresa que asesoraba Osvaldo, con Osvaldo, ¿sabes? Ajá, sí, 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 sí. Y eran Quiero, sí, yo lo altísimos conozco. intereses con respecto a lo que te podía ofrecer la banca normal. Tradicional. ¿Ah? Entonces, Bueno, la diferencia, pues. los precios son bastante competitivos, ¿sí? Es una empresa que está dedicada hace, creo que son 17 años, a trabajar mercado latinoamericana. Las tasas, no, o sea, las tasas varían porque dependen del perfil de cada cliente y depende de lo que se vaya a comprar. Pero son muy similares a lo de a la banca tradicional norteamericana. Y tiene mucha experiencia trabajando con extranjeros. Entonces, realmente, cuando tú vas como extranjero a un banco, no necesariamente entienden cuál es la dinámica. Por ejemplo, esta gente que es Q Capital, ¿sí? A los de los cuales nosotros somos representantes, entiende que, por ejemplo, un Bancolombia te da una referencia bancaria de una forma y que en Chile el Scotiabank te da una referencia bancaria de otra. Los gringos no, los gringos son cerrados y te dicen, yo necesito este formato así, punto. Tú verás cómo lo haces. Y tú vas a Bancolombia y el asesor te dice, pues no, aquí se hace así. Entonces, esas cosas también son importantes, porque el hecho de que ellos Okay. como cultura sean tan cerrados, nos dificulta el acceso al crédito, ¿sí? Entonces, en cuanto a tasas está muy pareado, pero en cuanto a facilidades para nosotros tenemos muchas ventajas sobre la banca tradicional. Ok, ok.
Ojo, Chévere. nosotros ofrecemos Q Capital porque es la con la que tenemos la alianza. Yo hice una alianza el año pasado con otra empresa, pero al fin, o sea, no han sido como receptivos con las personas que hemos enviado a evaluación, que no han sido muchas, la verdad, pero tampoco han sido como muy receptivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que allá hay múltiples opciones de financiamiento. Hay como mucho de todo. Y hay que ser bien delicados en el momento de seleccionar con quién vas a trabajar, porque de eso depende también el éxito o el fracaso de tu ejercicio como inversionista. Y detrás de ese ejercicio del inversionista está nuestro ejercicio como asesoras. Entonces, yo prefiero siempre apuntar a cosas con tradición, con Claro, solidez, con respaldo, a bancos raros, nuevos, que me ofrezcan esas ofertas irresistibles. Honestamente me da miedo. claro, claro. No, no, totalmente de acuerdo. Sobre todo en temas en los que uno no está directamente al alcance. O sea, uno está aquí en Chile, los bancos están por allá, o sea, en Estados Unidos. Entonces hay que tenerlos los más confiables que uno considere, pues. Ok. Bueno, Miles, por ahora esas son mis preguntas. Bueno, constituye su empresa y haga su primera venta. Amén. La empresa la constituimos nosotras mismas, ¿oíste? Así que, o sea, esa parte. Sí, realmente constituir una LLC, LLC, no es difícil. Yo tuve una LLC cuando viví en Estados Unidos, cuando hicimos el tema de finca raíz allá y la constituimos mi esposo y yo. Y realmente no es complicado. Es Ok. muy sencillo. Lo que sí es que tienes que ser muy organizada con el tema contable, con el tema de declaración de impuestos, de todo eso, porque es verdad, como dice Milena. Y eso, o sea, eso es bueno, porque pues los norteamericanos son muy estrictos en su sistema y eso pues es lo que hace pues que tengan éxito, ¿no? Éxito Claro. en las operaciones. Pero no es difícil, Karen. Y tiene Carla, perdón. obviamente, me imagino que, gracias, Francia, pero debe tener algún costo, ¿no? Constituir la LLC no tiene costo. Obviamente, pues tienes que apoyarte de un contador público para posteriormente que él te lleve la contabilidad. O sea, yo a pesar de que te llevaba todos los registros contables, organizaba todo, yo le entregaba mis paquetes mensuales de esa contabilidad al contador que nos llevaba la contabilidad, porque él se encargaba de hacer la declaración ante la IRS. Okay. A mí nunca me ha gustado la parte de impuestos, entonces yo, o sea, si si estudias bien el tema, puedes hacer tú misma la declaración de impuestos, pero eso es mejor zapatero a sus zapatos, el contador que esté inmiscuido en el sistema y que sepa cómo hacerlo. Quiero comentar algo en relación a eso. Para nosotros que estamos fuera de Estados Unidos sí tiene un costo, porque hay que pagar una gestión, ¿sí? Sí, claro. Y el costo es de $800 aprox. ¿Cuánto? 800 aprox. Hay gente que cobra mucho más. He visto hasta gente en Colombia que cobra hasta 5,000 por la gestión. Uy, no, pero realmente el precio es ese, $800. Y eso tiene que preverlo. Por ejemplo, si la persona compra, que no es tema de esta reunión, pero por ejemplo, si la persona compra Spider, yo puedo pedir como un beneficio para el cliente, porque está comprando con ellos, que no paguen la LLC. O sea, que se la demos como un bono, como un gancho ahí para venderlo. Pero si no fuese así, el cliente debe pagarla. Sí, claro. Entonces, eso sí es importante que lo manejes. Mire, tú nos envías hoy la dirección del Drive. Sí, señora. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Mis amigas omniscientes, Lady, Marta, omnipresentes, que no las veo. Aprendiendo, mi querida, aprendiendo.
Estoy Bueno, ocupada, no pregunta, puedo hablar, pero me quedó bastante clara la información. Gracias. bella Martica. Dile Bueno, si, perdón, porfa, si puedes mandar una de Spider que no estuve la semana pasada. sí, ¿No? ese es ahí en el Drive. Van a tener Exacto. dos cosas, van a tener, o sea, el de USA va a estar el Drive de Detroit y el Drive de la Florida. Entonces ahí vamos a estar subiendo ambas, pues todo lo que estemos construyendo. Hay algo que yo hice el año pasado, que fue una guía de inversión inmobiliaria, que la pasé por el grupo. Traten de aprenderse y de manejar esos términos, ¿sí? Yo eso lo hice tipo maestra, manzana más manzana, ¿sí? Peras con peras, porque eso es para una persona que no sabe nada, o sea, es una guía de inicio en el mercado inmobiliario. Y las que primero tenemos que dominar eso somos nosotros. Entonces, Claro. traten de verdad de involucrarse con esos términos. Nos sirve no solamente para vender Estados Unidos, sino para vender cualquier mercado. Y eso vende, eso vende. Que ocupemos los términos correctos, que nos expresemos de la forma correcta, eso nos pone en una posición distinta delante de los clientes. Entonces, como este año es el año en el que nos vamos a hacer millonarias todas, pues tenemos que estar a la altura de eso. Las quiero, las adoro. Comentarios para cerrar. No, gracias, Milena. Bueno, con cariño como Excelente siempre. presentación. Gracias, gracias, su merced. Su Gracias. persona. Chao. Bueno, Bueno, chicas, feliz que día a tengan todas, un día feliz fin de maravilloso. semana. Ya Bueno, saben, las quiero chao. saludables, felices y millonarias a todas. Amén. Amén. Bendiciones. Ok. Chao. Bye bye. Chao. Bye. Amén. ¿El Chachi? La chaqueta. ¿Mi chaqueta, Chachi? ¿En la cocina? ¿La metí a lavar? Sí, con el paño. ¿Cómo no? Eso. El congre lo dejas para mañana el almuerzo. Ok, está bien.